Julia Chávez, nuestra próxima invitada, fue diagnosticada de narcolepsia con 21 años, si bien tenía síntomas desde los 14. Este trastorno del sueño que genera somnolencia se manifiesta cuando Julia experimenta emociones fuertes. Hasta la risa para ella puede ser contraproducente. Hoy queremos dar visibilidad a esta enfermedad rara que afecta a 25.000 personas en nuestro país. ¿Qué es lo que siente Julia día a día? ¿Cómo afronta su enfermedad? ¿Entiende su entorno lo que le pasa? Lo descubrimos hoy en A 2 metros de ti. Hola, Julia. Buenas. ¿Cómo estás, lo primero? Bien, un poco nerviosa. Queremos preguntarte, porque sabemos que has venido con Ángel, tu chico, Sí. y queremos saber si tú te sientes más segura si él está aquí sentado, está ahí al ladito también. En lo que tú quieras hacemos. Yo creo que ahora estoy bien. Estás bien, ¿no? En cualquier caso, él está ahí constantemente mirándote por si tiene que venir. Está en el público, efectivamente. Ángel, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Julia Chávez, eres de Calamonte. Sí. Tienes 25 años. ¿Desde cuándo tú te notas que no estabas bien, que te pasaba algo? Yo desde los 14, pero no me di cuenta que era desde los 14 hasta que tenía 15 años y medio, así, que ya me sentía peor y dije, esto viene de antes. Yo a los 14 ya sé que tenía esto, pero en ese momento no lo notaba como que fuera algo, una enfermedad, vamos. Simplemente pensé que era la edad. Porque claro, lo que a ti te pasaba es que te notabas muy cansada. Sí, todo el día. Yo además me iba a estudiar y a los 2 minutos venía mi madre y yo tenía la cara pegada al libro y así pues, llevaba a lo mejor 1 hora. Dormida. Cuando me despertaba pues no había avanzado nada y yo decía, si a lo mejor me he dormido de siesta 2 horas y luego me he puesto a estudiar, ¿cómo me puedo quedar dormida otra vez? Pues sí pasaba. Eres la primera que te notas que algo, bueno, pues que no está yendo bien, Sí. que te pasa algo. En tu casa, claro, yo me imagino, Julia, tu madre, que te vas a estudiar y, bueno, ¿a cuántas madres no le ha pasado que están sus hijos estudiando y llegan y se ha quedado dormido y dice, pues aburrido, se ha quedado dormido y no pasa nada? ¿Le pasaba eso, supongo? Sí, al principio ella no tenía ni idea de que me pasaba algo malo. Simplemente ella pensaba, pues había pasado más tiempo con el móvil y me había dormido, o había salido y me había acostado tarde. Al final somos muchos hermanos, entonces mi madre no estaba pendiente a qué hora me iba a estudiar, a qué hora terminaba de estudiar. Lo que pasa es que a lo mejor yo me iba a las 4 a estudiar, bajaba a las 6 y a las 6 acababa de despertarme. Y entonces me decía, pero si tienes la cara roja señalada con la forma de los libros. Y entonces ya ella sí lo notó, fue la primera además en casa que lo notó. ¿Te llevan al médico? Sí. ¿Con qué edad te llevan al médico la primera vez? Pues yo empecé a los 15 años a ir al neurólogo, pero porque mi madre por las noches empezó a notar que yo daba muchas voces. Yo empecé todo como si fuera una persona sonámbula, pues yo daba golpes contra la pared, llegué a romper la lámpara de noche y sonó horrible. Y entonces empezó a tratarse como si yo no durmiera bien por las noches. Y entonces se me empezó a tratar pues con pastillas para dormir bien y por el día estar más activa. Y ahí fue cuando fue contraproducente eso y ya nos dimos cuenta de que era otra cosa. Empiezan a hacerte análisis, empiezan a hacerte estudios. De todo. Además, durante años, yo durante todo este tiempo, hasta que se supo lo que era, no he estado sin más, sino que se me han estado haciendo pruebas de todo, si podía ser epilepsia, apnea del sueño, muchas enfermedades que llevan síntomas al principio parecidos, porque claro, al final el médico tampoco puede saber si yo estoy cansada, en qué grado de cansancio estoy. Fue cuando empecé a tener la cataplegia, cuando ya se supo con más claridad que podía ser esa enfermedad al principio. Porque esa es derivada de la primera, de la narcolepsia. Sí, hay gente que tiene solo narcolepsia y luego puedes tener las dos cosas. Fíjate, te han visto, por supuesto que tú no te has visto porque en ese momento te duermes y no te enteras, pero ¿has tenido situaciones complicadas? Sí, la primera vez que me dio yo sí que me asusté un montón, es más, cuando fuimos al médico fue porque a mí me dio un ataque de ansiedad al ver cómo mi cuerpo no reaccionaba. Yo me asusté porque no sabía lo que tenía y nunca me había dado un ataque de cataplegia tan fuerte. Entonces, en ese momento en el que yo me sentí que estaba paralizada, que no podía hablar, que yo sentía que hablaba pero que nadie me podía escuchar, me agobió un montón y fue cuando realmente
me dio el ataque de ansiedad y fue peor, realmente. Fíjate, la narcolepsia te queda dormida. Sí. Que no te das cuenta, tú te quedas dormida como me puedo quedar yo, lo que pasa es que tú no lo controlas. No. Te puedes quedar dormida en cualquier momento. Sí, si estoy en un momento haciendo alguna actividad, no. Pero si esa actividad es muy monótona o llevo mucho rato haciéndola, sí. Porque tu cuerpo se relaja. Sí, además el cerebro lo toma como una actividad que está haciendo continuamente y la gente que tiene narcolepsia y se queda dormida durante segundos, podemos seguir haciendo esa actividad, me ha pasado. Y fíjate que estamos viendo ahí un vídeo que ella sube a sus redes sociales. Es un vídeo, supongo que con un amigo suyo, Sí. en el que bueno, ya lo tienen bastante normalizado. Supongo que también crea muchas risas. Sí. Pero fíjate que es que para ti reírte es muy complicado. Porque tú te ríes y tu cuerpo pierde la fuerza. Sí. Por lo tanto, parece que te desmayas, pero tú eres consciente, que es lo que estás diciendo. Entonces, Claro, eso es importante porque todo el mundo se piensa que te desmayas. Y entonces, si a ti te ha hecho algo gracia y te sigues riendo porque es lo normal, porque yo, por ejemplo, cuento un chiste y yo me empiezo a reír, pero los demás también. Entonces a mí me da el ataque de cataplegia y la gente se piensa que me he desmayado. Y la mejor forma de que a mí se me pase es que la gente deje de reírse. Porque en cuanto a la risa se para, a mí se me para también, obviamente, entonces ya me te recupero. recuperas. Claro, claro. Fíjate que, Julia, supongo que te habrás privado de muchas cosas porque no te puedes sacar el carnet de conducir. No. Seguramente que has evitado muchas situaciones porque no puedes. Sí. Yo creo que es verdad que tú lo tienes muy normalizado. Sé que te ríes mucho, que subes los vídeos, que tus amigos se divierten, que eso también está muy bien porque lo normalizan, ¿no? Pero supongo que lo has pasado muy mal y lo tienes que estar pasando muy mal. Sí, sobre todo el tema de la narcolepsia es peor de gestionar en el día a día, porque lo de la risa al final, como yo digo, son segundos que controlando no hacerme daño, porque me ha pasado, me he caído escaleras abajo, porque cuando me he despertado he visto un vídeo en TikTok, lo que tú haces en tu día a día, tú vas por tu casa y a lo mejor estás viendo el móvil o estás hablando con alguien y en ese momento he visto algo de risa y escalera abajo he rodado, entonces en esas situaciones sí que tengo que tener a alguien cerca, en este caso vivo con mi pareja, pero es muy necesario tener siempre a alguien al lado y no es fácil. No. Porque la dependencia pues te la quita mucho. Pero el tema de la narcolepsia es más difícil al tema de cómo lo vea la gente también. Porque yo, por ejemplo, hasta que... ¿Te has llegado a llamar perezosa? Sí, mucho, en ¿Vaga? el instituto. En el instituto al final, pero todo el mundo, yo misma me lo llegué a pensar de... Jolín, estás en clase y te estás durmiendo. Y yo por más que intentaba dormir, cuando iba a la universidad fue peor, porque en el instituto las clases son más monótonas, hablas, participas más, pero en la universidad son mucho más, el profesor da la clase y tú escuchas. Entonces yo llegaba a momentos en los que me quedaba dormida y por vergüenza, como yo no tenía nombre para darle, no podía contarle a ese profesor, tengo esta enfermedad. Yo solamente le podía decir, estoy cansada. Y para él eso no era importante. No, claro. Entonces yo dejé la universidad y sí te priva de mucho porque... Dejas la universidad, Sí. dejas de estudiar. ¿Dónde estudiabas? En Badajoz, estudiaba economía. Estudiabas economía, de repente tienes que dejar porque ya tenías un diagnóstico. No, Lo dejas por... porque no sabía qué tenía y no sabía decirle a los profesores, tengo esto, necesito unas facilidades que yo no tenía en clase. Madre mía. Claro, te puede pasar en un examen, te puede pasar en clase. Me pasó además en exámenes. En exámenes te Sí. pasó. ¿Cómo fue? Porque duermes poco, estás más cansada de lo normal. A todo el mundo le puede pasar que durante un examen de 2 horas o de 3 horas empieces a estar cansada y te puedas quedar dormida. Pues yo intentaba hacer mucho esfuerzo por no dormirme por las noches cuando tenía que estudiar, daba paseos con los apuntes por el pasillo para no dormirme y te duermes. Y yo cuando levantaba la cabeza era consciente de me he dormido y no sé cuánto tiempo, a lo mejor han sido segundos, pero eres consciente de que sí te has dormido. Y es frustrante porque no sabes muchas veces cómo gestionarlo. En el trabajo también te afecta. ¿Te han echado de algún trabajo por tu enfermedad? Sí, no realmente, no me han llegado a decir que ha sido por eso, pero sí que un trabajo de 3 meses irrenovable ya no me han renovado.
Aun diciendo que tenías este problema, tampoco lo sabía. Yo al principio no lo contaba, pero por ejemplo trabajé de teleoperadora y en llamada con una clienta pues me quedé dormida. En ese tiempo en espera para que el servicio técnico atienda, yo me empecé a quedar dormida, lo notaba porque ya me pesaban mucho los ojos y avisé a una compañera y entonces ella avisó a nuestra directora y se puso en la llamada. Pero claro, cuando pasaron los 2 meses de prueba, pues... No te volvieron a renovar. No soy de las que son elegidas para renovar. Fíjate, para los que están alrededor, supongo que también tienen que estar pendientes de que no te pase, sobre todo para que no te hagas daño, ¿no? Porque Sí. quedarte dormida, bueno, pues te despiertas cuando te despiertes, pero el no hacerte daño, como por ejemplo el ver algo que te haga gracia, quedarte sin fuerzas, caerte por las escaleras. Hemos visto también en vídeos que estás con tu novio tomándote las uvas en Nochevieja y en ese momento te entra la risa, pierdes la fuerza y claro, si tienes algo en la boca te tiene que ayudar. Claro, porque a mí al perder la fuerza, según en la postura en la que esté, el cuello sobre todo donde más daño me suelo hacer, porque da latigazo fuerte cuando se me va para atrás. Y en ese momento tenía la boca llena y al irse el cuello para atrás yo no puedo tragar y no me permite que respire bien, entonces reacciona rápido. En este vídeo, por ejemplo, yo tenía un cuchillo en la mano y aquí, por ejemplo, ahora no, pero se ve como él me quita el cuchillo de la mano y se lo da al chico que está sentado al lado. Así me pasa mucho con... Fíjate, de repente coges la fuerza en el momento que todo el mundo se calla, en el que todo el mundo deja de reírse y tú vuelves a la normalidad. Sí, además cuando me estoy riendo es porque una de las zonas donde más fácil recupero la fuerza quizás es en la cara, en los gestos, por eso a veces me parpadea el ojo y al principio pensamos que era un ictus por ese mismo motivo, porque me parpadeaba el ojo, la boca, porque yo intentaba recuperar la fuerza y a la vez va y viene, entonces hace como un tic, pero realmente no es que yo tenga fuerza en la cara, sino que es algo pasajero, la fuerza va y viene si mi emoción cambia. Fíjate que hoy tenemos también en el programa, a colación de que tú estabas aquí, Julia, tenemos a Montserrat Gómez, ella es neuróloga del Hospital Universitario de Cáceres. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Montserrat, supongo que estás escuchando un poquito a Julia. No hay muchos casos en Extremadura. No, el problema es que es una enfermedad bastante infradiagnosticada, seguramente, ¿eh? En teoría, por ejemplo, en la provincia de Cáceres tendríamos que tener pues, alrededor de más de 100 pacientes, entre 100 y 200, y no me consta para nada que haya tantos, ¿eh? Muchas veces los síntomas son leves o la gente no acude o los médicos de cabecera no piensan en ello y no nos envían a estos pacientes, ¿eh? ¿Hay tratamiento para que se puedan recuperar totalmente? No, para que se puedan recuperar totalmente no. Los tratamientos son tratamientos sobre los síntomas. La enfermedad hoy por hoy no se puede curar. En esta enfermedad hay un mal funcionamiento de un grupo de neuronas que están en el hipotálamo. No se sabe muy bien la causa, se cree que pueda tener un origen inmunológico, pero eso todavía no está comprobado. Y los tratamientos ayudan a remediar un poco los síntomas, pero desde luego curarla no. Y a veces no he podido escuchar lo que ha contado esta paciente, que ha llegado un poquito tarde, pero es verdad que los tratamientos pues, no son la panacea, porque pueden tener efectos secundarios bastante molestos para los pacientes. Pues fíjate, Montserrat, que lo que nos estaba contando Julia, que cuando ella peor lo ha pasado ha sido cuando ella misma pensaba que era muy vaga, que estaba todo el día cansada, que se dormía, que ella se ha llegado incluso a sentir así, decir, soy tan vaga que me quedo dormida. Y eso es porque ella desde los 15 años, por otro tema, o igual relacionado con lo que le pasa, ha ido al médico, le han hecho estudios, pero han tardado mucho en diagnosticarlos. De hecho, nos acaba de decir Julia que ha tenido que dejar la carrera de económicas porque se quedaba dormida en los exámenes porque no sabía qué decirle al profesor que le pasaba, porque ni ella misma lo sabía, ¿no? Ya, hombre, sí es verdad que clásicamente se ha dicho que se tardan bastantes años en diagnosticarla, pues porque es desconocida. Realmente a los neurólogos no nos cuesta mucho, yo creo, porque es una enfermedad que conocemos, ¿no? Pero claro, si no nos llegan los pacientes a través de, pues, generalmente, como digo antes, del médico de atención primaria, pues no podemos reconocerla en cualquier caso.
me da la impresión de que últimamente tiene más visibilidad social y yo espero que la gente no nos llegue tan tarde, ¿eh? Porque obviamente no se trata de pacientes vagos, sino de pacientes que tienen, pues eso, una somnolencia excesiva, incluso ataques de sueño, y externamente se pueden ver mal socialmente, ¿no? Como que lo hacen sin queriendo, o porque sea un estilo de vida no adecuado de la paciente, etcétera. Fíjate, Montserrat, que seguramente con que haya una persona que le esté pasando y esté notándose los síntomas y diga, ostras, pues yo me siento identificada, para eso para nosotros ya nos vale. El ir cuanto antes al neurólogo si se siente o está a lo mejor sintiendo alguno de los síntomas que nos está contando Julia, ¿es importante el diagnóstico temprano? Sí, hombre, es importante el diagnóstico primero para tranquilidad del paciente y de la familia, lógicamente. Y luego, pues porque los tratamientos sí que ayudan bastante, sobre todo en la somnolencia sí ayudan y podrían mejorar mucho su calidad de vida. Por ejemplo, en su caso, haber seguido estudiando. Pues muchísimas gracias, Montserrat. No sé si quieres decir algo más que no te haya preguntado al respecto del caso de Julia. O Julia, si le quieres preguntar algo a Montserrat. Pues no tengo mucho que preguntarle. Ya ha ido a muchos neurólogos, ya está tratada y ahora sí le puede dar nombre. Ahora está mejor. Sí, bueno, al menos ya estoy más tranquila. Claro, por lo menos eso. También es verdad que en los últimos 3 años han salido algún fármaco nuevo, me imagino que se lo habrán explicado y que habrá probado Sí, varios de ellos. hemos probado varios. Vale, efectivamente. Y así, revisando un poco ayer el tema, sí que te puedo decir que sí que hay investigación y hay un ensayo clínico en marcha de un fármaco que está mejor diseñado para el problema y ojalá de aquí a unos años igual tengamos alguna buena noticia al respecto. Pues sí, seguro que sí. Fíjate, Montserrat, una última pregunta. ¿La narcolepsia puede salir a cualquier edad? Bueno, sí, pero es verdad que tiene como 2 picos de edad. Una que es la adolescencia, juventud inicial, pues 15 años, alrededor de los 15 años, no sé si ha sido, me parece, tu caso, ¿verdad? Sí. Y luego tiene un pico de incidencia también un poco más tarde. Es raro que aparezca en la vida adulta. Pues realmente nada. eso, en la adolescencia y en la primera juventud, por así decirlo. Pues Montserrat Gómez, neuróloga del Hospital Universitario de Cáceres, muchísimas gracias por hacernos este huequito y darnos un poquito más de información sobre esta enfermedad tan poco conocida. Gracias. Nada, gracias a vosotros. Fíjate, Julia, que ni siquiera tienes la discapacidad. No. Es una ayuda muy grande para la gente que tiene la enfermedad como tal, porque es muy difícil conciliar cualquier trabajo, porque a mí cuando me decía mi neuróloga, puedes hacer cualquier trabajo, o al menos casi cualquier trabajo, tu problema es cuánto tiempo puedes hacerlo. Porque la gente con discapacidad al final lo tiene más fácil en el sentido de, tienes un problema para hacer un trabajo, por ejemplo, de peso, pues te evitan eso y te dan otras opciones. Mi problema es que yo podría hacer casi cualquier trabajo siempre que no sea con máquinas, a lo mejor, obviamente, o conduciendo, exacto. Pero sí, a lo mejor de 3 horas. Y a las 3 horas, bueno, en mi informe médico sí que mi tratamiento fue que cada 2 horas yo necesitaba 20 minutos de siesta. Y eso es inviable ni en el trabajo ni en la vida personal. Yo no puedo estar cada 2 horas durmiéndome 20 minutos. ¿Cómo es tu día a día? Durmiendo casi todo. A día de hoy sí. No siempre es así, pero por ejemplo en verano sí suelo estar más activa, pero de normal duermo mucho. Podría decir que 14, 15 horas de normal al día. Entonces sientes como que se te van un poco los días y no los ves pasar. ¿Qué sientes tú, Julia? Un poco de frustración, de no poder hacer otra cosa. He intentado, a mí todos los tratamientos que me decían, yo era como, venga, este va a funcionar, pero no funciona y es como cada día un poquito peor. Entonces, pues esa parte de los vídeos me divierte un montón. Fíjate que me emociono yo también, Julia.
Fíjate que afortunadamente tienes a gente a tu alrededor que te quiere mucho. Sí. Tenemos aquí a tu chico Ángel, que supongo que para él también es... te quiere tanto que yo supongo que ya estará en su día a día. Para él ya es un hábito, ¿no? El cuidarte, el estar pendiente de ti, pero al final, Julia, tú eres una persona individual y es verdad que a lo mejor el no poder decir, jo, si yo puedo hacer un montón de cosas, lo que pasa es que el motivo es el tiempo, ¿no? Sí. ¿Tu juventud? ¿Te has perdido algo de tu juventud? No lo notaba tanto, quizás, porque lo tenía quizás más normalizado. No sentía que tuviera que trabajar. Entonces, estudiando, bueno, pues me duermo, intento gestionarlo de otra forma. Lo que hablábamos estudiando. Es verdad que yo, por suerte, retenía mucho los contenidos en clase. Entonces, no me perjudicaba tanto el no estudiar en casa. Tuve esa suerte de terminar, porque si no, a lo mejor no hubiera podido terminar ni los estudios hasta la ESO. Entonces, cuando yo lo noté más, quizás fue en la universidad. Yo no salía, no convivía además con mis primas y demás, y ellas lo notaron mucho también. Entonces, eso me ayudó, porque ellas me decían, es que te has levantado a las 5 de la mañana dando golpes en el armario, dando voces. Quizás si me hubiera pasado con compañeras de piso que no conocía, me hubiera sentido peor. Porque... Fíjate que, como decimos, vives con tu chico, el tema de las redes sociales, en TikTok, tus amigos al final hacen parodia de lo que te pasa. A ti a veces te hace tanta gracia que tienen que parar de hacerla, ¿no? Y sobre todo yo creo también, Julia, que haces una labor importantísima porque se visibiliza lo que te pasa a ti. Además es que no lo sabía ni gente que había estado conmigo en clase. Cuando empecé a subir los vídeos me decían, pero esto lo finges, ¿no? En plan, como te lo estás inventando. Porque no se sabía. Yo realmente cuando lo he sabido ya era mucho más tarde todo ese instituto y demás. Y la gente no lo sabía y a día de hoy sí que lo sabe todo. Al menos en mi pueblo creo que casi todo el mundo lo sabe. ¿Conoces a más gente que padezca tu enfermedad? En persona no. Yo además es curioso porque yo supe lo que tenía por una chica de Instagram. Ella era mamá soltera, además sí se llama su cuenta, y subía vídeos con su hijo simplemente, y en uno de los vídeos explicaba algo de narcolepsia y yo me metí a verlo, soy un poco curiosa en eso, y fue ahí donde dije, jolín, si eso es lo que a mí me pasa. Entonces yo se lo enseñé a mis hermanas, se lo enseñé a mi madre, y yo fui al centro de salud a pedir que si me podían hacer esas pruebas porque pensaba que tenía eso. Ellos mismos me dijeron, a ver, es muy raro, pero cuando vieron que ya me habían hecho distintas pruebas y que no habían dado con la tecla, pues me mandaron a hacérmelas y en la misma prueba, además era hasta las 7 de la tarde y a las 3 el neurólogo vino a hablar con nosotros y nos dijo, lo tengo clarísimo, os podéis ir a casa. Ya que estás aquí, ¿quieres decir algún mensaje, dar las gracias a alguien? Lo que quieras, Julia. Me voy a emocionar. Pues al menos a todos los que tengo a mi alrededor, porque es que me hacen el día a día muchísimo más fácil. Y al que lo tenga, que por favor, si notas a alguien muy cansado, tampoco los llamemos vagos porque los habrá, pero ellos mismos lo saben, no hace falta decírselo. Y habrá muchos que seguramente tengan algo como yo, porque al menos desde mis vídeos ha habido gente que me ha escrito teniendo síntomas parecidos. Entonces, que el día a día se hace más fácil teniendo a gente que lo lleva bien contigo. Pues Julia, muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. Por darle voz a esta enfermedad y ojalá alguien nos esté viendo y por lo menos os puedan dar la discapacidad para que podáis ser personas individuales, porque lo sois. Sí. Lo sois. Dame un beso. Sí, gracias. Muchas gracias. A ti, corazón. A ti, corazón. Gracias. Hemos asistido a nacimientos de